Hola a todos, soy el instructor Rolando Cáceres y les presento la clase de bacilos gram-negativos fermentadores de glucosa, en donde nos vamos a enfocar específicamente en la familia Enterobacteriaceae. Estos son algunos de los objetivos que debemos cumplir al finalizar la clase del capítulo de bacilos gram-negativos. Por ejemplo, citar y describir a los bacilos gram-negativos de la familia Enterobacteriaceae, diferenciar entre bacterias patógenas oportunistas, describir características morfológicas, bioquímicas, estructura antigénica y factores de patogenicidad de cada género y especie, conocer las patologías asociadas a cada género y especie, las vías de ingreso, cómo se transmiten, los cuadros clínicos que producen, la epidemiología de cada una y describir algunos métodos de diagnóstico y prevención de cada microorganismo. Los bacilos gram-negativos son también llamadas enterobacterias, como dice su nombre, bacterias del intestino. Entonces tenemos dentro de los bacilos gram-negativos a varias familias. Y la que nos interesa en este capítulo es la familia Enterobacteriaceae, que son bacilos gram-negativos anaerobios facultativos. Dentro de la familia Enterobacteriaceae tenemos un grupo muy grande y heterogéneo de bacilos gram-negativos con más de 500 géneros y muchas especies y subespecies que se los clasifica de acuerdo a sus propiedades tanto bioquímicas como estructura antigénica y por proteómica y genómica, por análisis molecular de sus genomas y espectrometría de masas. Estas enterobacterias están ampliamente distribuidas en el ambiente, como en la tierra, en el agua, en el intestino de varios mamíferos, aves, reptiles. Están asociados a varias patologías, tanto en el humano como en animales. En el hombre puede causar varias patologías como abscesos abdominales, meningitis, infecciones del tracto urinario, infecciones intestinales, etc. Algunas propiedades generales de las enterobacterias: no forman esporas, tienen un tamaño promedio de 0,3 a 1 micras de ancho por 1 a 6 micras de largo. Son anaerobios facultativos, o sea, pueden crecer en presencia o ausencia de oxígeno. No tienen requerimientos nutricionales importantes. Pueden fermentar la glucosa, algunos pueden fermentar la lactosa, reducen nitratos a nitritos y son catalasas positivas. También una característica muy importante en esta familia es la ausencia de producción de citocromo oxidasa, y la excepción es Pseudomonas shigeloides, que sí produce. Esta característica es muy importante para la identificación de bacilos gram-negativos no fermentadores de glucosa, que se va a ver en los próximos capítulos. Algunas propiedades bioquímicas que son específicos de cada género. Por ejemplo, en cuanto a la fermentación de lactosa, tenemos a los géneros Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter y Serratia. A los productores de ureasa, que desdoblan la urea en amoníaco, tenemos a los géneros Proteus, Morganella y algunas especies de Providencia. A los productores de ácido sulfídrico tenemos a los géneros Salmonella, Proteus, Citrobacter y Edwardiella. En la lámina se pueden observar dos placas de medios de cultivo diferentes. En la parte izquierda de la lámina se observa un medio de cultivo que se llama SS, donde se observan colonias blancas con centro negro, que es por producción de ácido sulfídrico, porque el medio contiene tiosulfato de sodio y
una sal de hierro que se llama citrato de hierro o citrato férrico. Y a la derecha tenemos un medio que se llama McConkey, que contiene lactosa y un indicador de pH que es rojo neutro, donde se observan colonias rosadas que indica fermentación de lactosa. Las enterobacterias forman parte de la microbiota habitual del sistema gastrointestinal. Pueden ser patógenos del aparato digestivo en el caso de la salmonela, de la shigella, de las escherichias productoras de toxina. Son móviles mediante flagelos períticos, a excepción de algunos géneros como por ejemplo la shigella y la klebsiella, que son inmóviles, que poseen cápsula. También pueden poseer algunas organelas llamados fimbrias o pili, que pueden servir para la adherencia o para la transmisión de algunos organelos llamados plásmidos, que pueden contener genes de virulencia o de resistencia antimicrobiana. Dentro de la familia Enterobacteriaceae, entonces podemos tener tribus. Dentro de las tribus están los géneros. Por ejemplo, dentro de la tribu Escherichiae tenemos los géneros Escherichia y Shigella. Dentro de la tribu Klebsiella tenemos a Klebsiella, Enterobacter, Hafnia, Serratia y así sucesivamente. Dentro de la familia Enterobacteriaceae, entonces, hay algunas diferencias de los nombres de los géneros porque se tienen en cuenta criterios más precisos, como por ejemplo la fermentación de azúcares, la producción o no de ácido sulfídrico, presencia de enzimas, referente al metabolismo, por ejemplo, descarboxilasas, aminasas. Y recientemente hubo una reclasificación de un género de la familia Enterobacteriaceae, que es el género Enterobacter. La especie Sakazaki se reclasificó a otro género que es el Chronobacter, que tiene el mismo nombre de la especie, ¿verdad? Por secuenciación del gen del ARN ribosomal 16S. En esta lámina se puede observar la investigación de Iversen y colaboradores, que propuso el cambio del género Enterobacter y la especie Sakazaki al género Chronobacter por la diferencia que hay en el gen del ARN ribosomal 16S entre ambos géneros. Otra especie del género Enterobacter que se ha reclasificado es el Enterobacter aerogenes, que actualmente se llama Klebsiella aerogenes. Estos nombres que se propusieron anteriormente en los años 60, que sería el Enterobacter aerogenes, y fue aprobado en 1980, y la Klebsiella mobilis, que fue propuesto también en el año 1971, y que fue aprobado dentro de la lista en 1980, ¿verdad? Son lo mismo, básicamente el mismo homotipo, pero con la secuenciación del gen del ARN ribosomal 16S, se encontró que tampoco corresponde al género mobilis, sino tienen que ser reclasificados con otro nombre. Y en este caso, el nombre que se ha propuesto es de Klebsiella aerogenes. Dentro de la estructura antigénica de la pared celular en las enterobacterias tenemos al antígeno H, que se encuentran en los flagelos, al antígeno K o B, que se encuentra en la cápsula, y el antígeno somático O, que es básicamente el lipopolisacárido, que le confiere la capacidad endotóxica a la bacteria.
Dentro de esta estructura que es el lipopolisacárido tenemos un lípido A que es básicamente en la parte tóxica, un núcleo polisacárido central que es común entre las enterobacterias y un polisacárido O que es la fase variable que le confiere identidad a la cepa bacteriana. Entonces, para la clasificación serológica tenemos en cuenta estos tres antígenos, el antígeno somático O, que es básicamente el LPS, el antígeno capsular K y el antígeno flagelar H, que se utilizan para distinguir entre sí a las cepas de importancia médica. Como vimos anteriormente, estos antígenos pueden servir para poder identificar a las bacterias o cepas bacterianas, pero a su vez tienen relevancia en la patogenia e inmunidad, como es el caso de la endotoxina LPS, donde la porción lipídica es tóxica, puede activar el complemento, que a la vez puede llevar a la liberación de citoquinas y producir varios signos y síntomas en el paciente que está cursando con una infección producida por una enterobacteria, donde también puede haber disminución de la circulación periférica, algunos fenómenos donde hay necrosis de tejidos, órganos, coagulación intravascular diseminada, shock y muerte. Otro antígeno importante es la cápsula, que le protege a la bacteria de la fagocitosis, ya que la naturaleza de la cápsula es hidrofílica y la célula fagocítica tiene una superficie hidrofóbica. Interfieren también en la unión del anticuerpo versus la bacteria, ya que son poco inmunógenos. Pero cuando hay desarrollo de anticuerpos anticapsulares específicos, la bacteria puede ser bloqueada y puede ser opsonizada. Otro factor de virulencia importante es la variación de fase antigénica, donde hay un control genético del microorganismo para la producción de los antígenos, tanto somáticos o capsulares K y flagelares H, donde estos antígenos se pueden expresar en forma alternativa o no expresarse en absoluto. Esto les ayuda a la protección contra el sistema inmune del huésped mediada por anticuerpos. Otro factor de virulencia importante es el sistema de secreción tipo 3, donde este factor de virulencia actúa como una jeringa, donde la jeringa está contenida de enzimas líticas que pueden ser inyectadas a las células eucariotas. En el caso de que este factor de virulencia no se encuentra en la bacteria, entonces la bacteria es menos virulenta con respecto a las que la tienen. Otros factores de virulencia no menos importantes son el secuestro de factores de crecimiento, donde las bacterias sintetizan moléculas que secuestran iones hierro más 2 del organismo del huésped para poder nutrirse. Otro factor de virulencia es la resistencia al efecto bactericida del suelo, donde participan las cápsulas y algunos factores que inhiben a los componentes del complemento, y también la resistencia antimicrobiana que ya vimos en un capítulo anterior, los tipos, la resistencia natural o intrínseca, la adquirida que puede ser por plásmidos. En esta lámina podemos observar algunos de los factores de virulencia que poseen estas bacterias. En el caso de la representación de los buitres que están comiendo un animal, por ejemplo. En el caso del secuestro del hierro más 2. En el caso de la jeringa, donde las bacterias pueden inyectar a la célula huésped enzimas protolíticas. Es el caso, por ejemplo, de esta película de terror del asesino de Texas, que tiene una motosierra en las manos que representa
a los, a los factores de virulencia que son las lipasas, proteasas y un paciente con una coagulación intravascular diseminada. Dentro de las enterobacterias patógenas primarias tenemos a la salmonela, que puede producir una enfermedad extraintestinal que se llama fiebre tifoidea y una enfermedad intestinal que es la gastroenteritis, la shigella que puede producir disentería basilar que se caracteriza por una diarrea con moco, pus y sangre, al género Escherichia coli, productora de toxinas que produce diarreas acuosas, eh, dependiendo de la cepa, puede producir diarrea con sangre y otras variedades de E. coli que vamos a ver más adelante, que pueden invadir inclusive el epitelio intestinal. Y el género Yersinia, que puede producir la peste, que tiene, si bien es cierto, géneros asociados a patologías específicas. Acá nada más, aparte de nombrar los patógenos primarios, podemos observar al medio MB que está en la parte superior y al medio Macón que está en la parte inferior, produciendo los diferentes colores que indican, por ejemplo, la producción o no de la fermentación o no de lactosa. Bueno, vamos a hablar entonces del género Escherichia. El género Escherichia se caracteriza por ser habitante normal del tracto gastrointestinal tanto de mamíferos como del hombre. Son bacilos gram-negativos móviles o inmóviles. Pueden producir infecciones oportunistas como por ejemplo peritonitis bacteriana espontánea a partir de una complicación de una apendicitis. Contienen factores de virulencia en su pared celular, como son las fimbrias tipo I y P, que son básicamente adhesinas que sirven para la invasión del tejido vesical, causando infecciones urinarias. Pueden invadir y multiplicarse mediante el secuestro de iones hierro, hierro más 2. Pueden contener enzimas como las hemolicinas, leucocidinas. Pueden producir lesión mediante la toxina LPS, factores citotóxicos que pueden producir necrosis y el antígeno capsular que también pueden contener. Continuando con la clase, dentro del género Escherichia ya conocemos los factores de virulencia implicados: el antígeno capsular K, el antígeno flagelar H, el antígeno somático O. Y aparte de eso, el género Escherichia poseen factores de virulencia que son especializados, tanto adhesinas como exotoxinas especializadas, que son específicos de este género. Dentro de las patologías que puede producir esta bacteria, este género, son las infecciones extraintestinales. Dentro de las infecciones extraintestinales tenemos a las infecciones urinarias, a la septicemia, meningitis neonatal por E. coli 1 y otras. Dentro de otras entra, por ejemplo, peritonitis bacteriana espontánea por una complicación de apendicitis, abscesos perianales. Lo que hay que tener en cuenta para el diagnóstico es que debe estar o ser interpretado correctamente considerando el sitio de aislamiento. O sea, si yo aíslo una E. coli de heces, tengo que jerarquizar solamente si tiene, por ejemplo, toxinas. Si es una E. coli convencional, no. ¿Por qué? Porque si es que el médico recibe un informe con el aislamiento de una E. coli, en su desconocimiento puede tratar como una infección.
Si es que trata, el paciente puede prolongar su estadía en el hospital, puede adquirir una infección asociada a la atención de la salud, puede complicarse, puede morir, puede haber aumento de resistencia bacteriana por presión selectiva, etcétera. Dentro de los cuadros intestinales podemos tener a varias cepas de E. coli que están implicadas. Por ejemplo, la E. coli enteroinvasiva puede afectar el colon, produciendo así fiebre, diarrea acuosa, heces sanguinolentas. La E. coli enterohemorrágica puede afectar el intestino delgado, produciendo colitis hemorrágica, espasmo abdominal, síndrome urémico hemolítico. La E. coli enteropatógena puede afectar el intestino delgado también, produciendo así fiebre, vómitos, deshidratación. La E. coli difusamente adherente puede afectar el intestino delgado, produciendo así diarrea, náuseas, vómitos. La E. coli enteroagregativa puede afectar también el intestino delgado, produciendo diarrea en niños, náuseas, vómitos, en febrículas acompañadas de deshidratación, si es que no se le ponen los electrolitos, los líquidos. Y la E. coli enterotoxigénica, que puede también afectar el intestino delgado, produciendo diarrea infantil y diarrea del viajero. ¿Cuál es la diferencia entre estas cepas productoras de diarrea? Es la invasión o no, o la producción de toxinas. En esta lámina podemos observar algunas E. coli causantes de diarrea y su patogenia. Por ejemplo, la E. coli enterotoxigénica, por medio de sus toxinas, puede inducir a la secreción de agua y electrolitos por parte de los enterocitos. La E. coli enteropatógena, por ejemplo, puede formar microcolonias en la superficie de los enterocitos, también produciendo la secreción de agua y electrolitos. La E. coli enteroinvasiva, por ejemplo, como su nombre lo dice, puede invadir el enterocito y producir destrucción, multiplicación y destrucción. La E. coli enterohemorrágica también puede adherirse a los enterocitos y producir toxinas, toxinas tipo Shiga o verotoxina, que son análogas a las toxinas producidas por Shigella y Centeria, que pueden tener repercusión en el organismo, produciendo, por ejemplo, el síndrome urémico hemolítico. La E. coli enteroagregativa, donde las bacterias se adhieren al enterocito y también estimulan la secreción de agua y electrolitos. Y la difusamente adherente también, que se puede adherir en distintos puntos del enterocito y producir secreción de agua y electrolitos. O sea, estimular a la secreción de agua y electrolitos. Bueno, entonces, dentro de las E. coli productoras de toxinas tenemos a la enterotoxigénica, que es causante de la diarrea del viajero, tiene un periodo de incubación de 1 a 2 días. Eh, Tiene algunos factores de colonización importantes que estimulan a la secreción de aguas y electrolitos. Por ejemplo, son la toxina termolábil y la toxina termostable, que se unen al receptor de guanilato ciclasa e inducen el aumento de la síntesis de GMP cíclico, y eso a la vez estimula la secreción de agua y electrolitos por parte de la célula, de los enterocitos específicamente. La toxina termolábil 1 tiene una similitud estructural en un 80% con la toxina del cólera. La E. coli enteropatógena, como dice su nombre,
patógena contiene islotes de patogenicidad. Uno de sus islotes de patogenicidad son las denominadas LEE, que significa eliminación, locus de eliminación de eritrocitos. Estas cepas de Escherichia coli son frecuentes en países subdesarrollados, pero sí hay casos esporádicos. Forman colonias por encima de los eritrocitos, microcolonias, mediante los órganos de adhesión, que son los pilis. Tras la unión, activan el sistema de secreción tipo 3 y con ello los receptores de intimina translocasa que contienen estas células, estos enterocitos. La bacteria se une al receptor y provocan la muerte celular del enterocito, produciendo así diarrea acuosa acompañada de fiebre, vómitos. Otra E. coli importante es la enteroagregativa, que por su nombre, estas bacterias se adhieren al enterocito formando una capa de biofilm, como pilas de ladrillos dispuestas encima del enterocito. La prevalencia real de esta enfermedad no se conoce y contiene genes que codifican adhesinas y algunas toxinas tipo Shiga también. Se caracteriza por producir diarrea acuosa y a menudo con células inflamatorias, acompañado de fiebre, vómitos, náuseas, y la diarrea suele persistir en pacientes con HIV o pacientes de lactantes y menores de 5 años. Otra E. coli no menos importante es la E. coli enterohemorrágica, que se caracteriza por producir unas toxinas tipo Shiga, Shiga 1, tipo Shiga 1 y tipo Shiga 2, que se denominan STX1 y STX2. El serotipo más importante es la E. coli O157H7, que se asocia a enfermedad grave y responsable del 50% de los casos. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Se basa en la detección de estas toxinas Shiga por serotipificación. Esta enfermedad frecuente en criaturas de menores de 5 años, es prevalente en meses cálidos. La infección se adquiere por consumo de carne contaminada, carne de ternera contaminada o derivados. La transmisión puede ocurrir de persona a persona y el periodo de incubación es de 3 a 4 días y tiene bajas dosis infectivas. O sea, si una persona consume una carne que tiene menos de 100 bacterias, ya puede desarrollar la enfermedad, la diarrea por esta bacteria. Y aparte de eso, otra patología asociada a esta bacteria productora de toxina Shiga es la colitis hemorrágica y el síndrome urémico hemolítico, que es una insuficiencia renal aguda que es producida por la toxina, que es estimulada por la toxina. Esta bacteria se asoció a varios brotes en el mundo. Por ejemplo, en el año 82 produjo un brote afectando a 47 personas, brote de colitis hemorrágica en Oregon y Michigan en Estados Unidos. Y en la distribución geográfica se puede observar que hay varias regiones afectadas, tanto en América como en Europa, África, Oceanía, afectada por esta bacteria y específicamente por sus toxinas, que son la STX1 y la STX2, y la enfermedad
producida por estas toxinas, que es el síndrome urémico hemolítico. Si bien es cierto que el prototipo de las E. coli enterohemorrágicas es la E. coli O157H7, hay otras cepas que pueden producir colitis hemorrágica y síndrome urémico hemolítico, como son por ejemplo el caso de la E. coli O104H4, que produjo un brote importante en Alemania en el año 2011, con 881 personas que desarrollaron un síndrome urémico hemolítico, 3.141 casos de diarrea y 32 muertes. En total fueron afectados 3.000 personas. Entonces, ¿cómo se pueden adquirir estas E. coli productoras de diarrea? Por aguas y alimentos, fundamentalmente de origen bovino, porque las vacas pueden tener dentro de su sistema gastrointestinal esta bacteria portando. También de persona a persona, por contaminación fecal oral. Otra cepa no menos importante es la E. coli enteroinvasiva, que por su nombre enteroinvasiva produce invasión de los enterocitos. Son relativamente infrecuentes tanto en países desarrollados como subdesarrollados. Los serotipos más importantes son los O124, O143 y O164. Pueden invadir la mucosa intestinal, como ya dijimos, como las bacterias del género Shigella. Pueden producir diarrea tanto acuosa como sanguinolenta, acompañado de fiebre, espasmos abdominales. El contagio ocurre por consumo de alimentos contaminados, agua contaminada. La bacteria se adhiere a los enterocitos, invade las células y puede diseminarse de una célula a otra, produciendo invasión y destrucción de estas células. Las enterotoxinas que producen estas cepas de E. coli están codificadas en plásmidos. Dentro de las infecciones extraintestinales, que si bien es cierto ya hablamos en láminas anteriores, estas infecciones urinarias, como dijimos, son causados en un 90-95% por este género, específicamente por la especie E. coli, provocando cistitis o infecciones de las vías urinarias bajas, o pielonefritis, infección de los riñones, mediante el receptor específico, por ejemplo. Son virulentas por su capacidad de producir adhesinas, P, A, F y, como ya vimos, hemolicinas, H, I y A. Otra patología extraintestinal que producen las bacterias del género Escherichia, específicamente la especie E. coli, son las productoras de cápsula K1, que pueden producir meningitis en los recién nacidos. Tanto las E. coli productoras de cápsula K1 y los estreptococos del grupo B, que ya se vio en capítulos anteriores, producen la mayoría de los casos de meningitis en recién nacidos. Habitualmente, estas bacterias se encuentran en el sistema gastrointestinal de las madres y en el sistema gastrointestinal de los recién nacidos. Otra patología producida por esta bacteria, por este género, específicamente la especie E. coli, son las septicemias. La septicemia es cuando la bacteria invade el sistema circulatorio. Esto puede ocurrir por una infección urinaria
una infección urinaria complicada por una pielonefritis, por ejemplo, eh, por esa vía puede ingresar la bacteria y diseminarse en la sangre. O por una fuga gastrointestinal en el caso de las peritonitis bacterianas espontáneas, producto de apendicitis complicadas. Eh, entonces, cuando esta bacteria está en la sangre, tiene una mortalidad elevada, más en los pacientes con algún tipo de inmunosupresión. Porque como ya vimos, la fracción endotóxica, la toxina LPS, puede inducir a una coagulación intravascular diseminada, se consumen los factores de coagulación y hay un sangrado masivo. Los órganos vitales no son irrigados y el paciente muere. Otro género importante de bacterias que causan infecciones tanto gastrointestinales como infecciones sistémicas es el género Salmonella. Algunas características de esta bacteria son bacilos gram-negativos, no forman esporas, son fermentadores de la glucosa, móviles por flagelos perítricos, son anaerobios facultativos. Dentro del género Salmonella tenemos dos especies que comprenden la Salmonella entérica y la Salmonella bongori 5. Dentro de la Salmonella entérica tenemos varias subespecies que son la Salmonella entérica 1, que corresponde al 99,5% de los aislados de importancia clínica. Luego tenemos a la Salmonella entérica subespecie Salame 2, Arizone 3A, Diarizone 3B, Hautene 4 y Indica 6. Dentro de este género tenemos más de 2800 variedades que están dentro de esas dos especies. ¿Cómo lo nombramos a la Salmonella? Con su especie y subespecie y su serovariedad. Directamente para acortar lo nombramos como, por ejemplo, en el caso de la Salmonella entérica serovariedad TIFI, Salmonella TIFI. La clasificación serológica del género Salmonella se realiza en base al esquema de Kaufman-White, donde se realizan aglutinaciones en portaobjetos para caracterización de los antígenos somáticos O, flagelar H y rara vez de antígenos capsulares B. También se tiene en cuenta la designación de un nombre relacionado con el lugar geográfico donde se aisló la cepa. Por ejemplo, Salmonella bongori se aisló de Bongor, una ciudad del país Chad del centro de África. También Salmonella Newport, por ejemplo, se aisló de una ciudad llamada Newport del estado de California. Si bien es cierto, las otras subespecies de Salmonella entérica y la Salmonella bongori en forma escasa, de manera escasa, se relacionan con patologías. También se pueden designar con su forma antigénica, por ejemplo, Salmonella Newport 68, EH12, por ejemplo, que corresponden a los antígenos somáticos y flagelares. Dentro de la estructura antigénica, entonces, del género Salmonella tenemos al antígeno somático O, que corresponde al LPS, al antígeno flagelar H y al antígeno capsular B. Dentro del antígeno somático O tenemos a los antígenos somáticos O mayores y menores. Los mayores identifican al grupo antigénico y los menores tienen bajo poder de discriminación. Con respecto a la patogenia e inmunidad, podemos ver que las salmonelas se unen a la mucosa del intestino delgado
invaden las células M, luego se replican en vacuolas endocíticas y se transportan a través del citoplasma y se liberan en la circulación sanguínea. Luego ocurre la regulación del anclaje, englobamiento y la replicación se da en dos grandes genes que son las islas de patogenicidad o islotes de patogenicidad. Dentro de los islotes de patogenicidad, se codifican las proteínas invasoras y también el sistema de secreción tipo 3 que vimos más hace unas láminas atrás. Y otro sería el islote de patogenicidad 2 que permite a la bacteria escapar del sistema inmune. Hay que tener en cuenta que la respuesta inflamatoria limita la infección en el tracto gastrointestinal y es mediada por la liberación de proteína G, que esto estimula la liberación de GMP cíclico y por ende ocurre una secreción de agua y electrolitos activa. Entonces, dentro de la patogenia de la salmonela, como puerta de entrada tenemos a la vía oral, que puede ser por alimentos o agua contaminada, con heces de una persona portadora o una persona que está cursando con una infección gastrointestinal, una enteritis. Luego hay invasión y multiplicación en el intestino delgado, específicamente las células M. Hay muerte celular y puede también haber migración a otras células, a otros enterocitos adyacentes. O migrar directamente, o migrar al tejido linfoide. El género Salmonella entonces es un patógeno primario y podemos tener como reservorios tanto a aves como a mamíferos, a reptiles. Normalmente causan gastroenteritis, pueden tener formas sistémicas y ya vamos a ver más adelante cuáles son los que pueden dar formas sistémicas. La fuente inicial de la bacteria es el tracto digestivo de animales, como ya habíamos mencionado. También puede estar el hombre implicado en el caso de las fiebres tifoparatíficas, donde la persona o el paciente puede quedar como reservorio, puede quedar como un portador asintomático. Las salmonelas que son adaptadas al ser humano son la salmonella tifi y paratyphi, donde puede haber, después de una infección, puede haber una aportación intestinal o una aportación en la vesícula biliar. Y las adaptadas a los animales, dentro de ese grupo está la Salmonella cholerae suis, que produce enfermedad grave en los seres humanos. Continuando con nuestra clase, entonces, las infecciones producidas por Salmonella typhi normalmente se contraen por agua o alimentos contaminados por un manipulador infectado y o portador, porque puede estar cursando una infección o haber cursado con una infección. En ese caso se convierte en un portador. Se estima que cada año se producen aproximadamente 27 millones de casos de salmonelosis y aproximadamente 200.000 personas mueren de esas 27 millones de personas por fiebre paratifoidea o fiebre tifoidea en todo el mundo. La dosis infectiva de esta bacteria es bastante baja, por lo tanto corren mayor riesgo las personas que tienen algún tipo de inmunocompromiso. Otra patología que causa la salmonela es la gastroenteritis, que tiene un periodo de incubación de aproximadamente de 6 a 48 horas, donde las bacterias invaden la mucosa intestinal y producen exotoxinas, invaden y se multiplican. Cursan con una sintomatología inicial como en las otras diarreas, como náuseas, vómitos, y donde la diarrea no es sanguinolenta. También puede acompañarse de espasmos abdominales,
mialgias y cefaleas. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de la gastroenteritis por salmonela? Aislando el agente patógeno. Pues puede aislarse de los alimentos o de las heces del paciente. ¿Cuál es el tratamiento y prevención? Reposición de líquidos electrolitos y buenas prácticas de manipulación de alimentos. Otra patología de la salmonela es la septicemia, donde hay invasión del torrente circulatorio, donde están implicadas las especies Tiffi, Paratiffi y Cholera suis. Entonces, la fiebre entérica o fiebre tifoidea es causada por la salmonella Tiffi, que produce una enfermedad febril. También pueden ser causados por otras serovariedades de salmonella, que son la salmonella Schutzmülleri, salmonella Hirschfeldi. Las bacterias pueden pasar de las células del intestino al torrente sanguíneo al ser fagocitados por los macrófagos y se transportan al hígado, vaso y médula ósea. Tiene un periodo de incubación aproximadamente de 10 a 14 días. Después hay un aumento de la fiebre y hay síntomas inespecíficos como anorexia, malestar, mialgias. Dura aproximadamente una semana más y siguen luego los síntomas gastrointestinales. Luego hay una fase bacteriémica luego posterior a esa fase bacteriémica hay colonización de la vesícula biliar y puede haber reinfección intestinal. La colonización asintomática crónica puede ocurrir en el 1 a 5% de los casos de los pacientes que tuvieron la infección por salmonella, específicamente por las serovariedades Tiffi y Paratiffi. La colonización crónica por otras especies de salmonella puede también ocurrir, pero es menor al 1% de los casos. Esta es la historia de Mary Mellon, que aproximadamente en el año 1896-1906 trabajó como cocinera en aproximadamente 7 casas de la ciudad de New York. En esos hogares se le atribuyó aproximadamente 28 casos, donde el Departamento de Salud de New York tuvo conocimiento del caso. Inmediatamente la hicieron arrestar, se la sometió a cuarentena obligatoria. Una vez que fue liberada, Mary Mellon se cambió de nombre y trabajó otra vez como cocinera, a pesar de que el Ministerio de Salud de New York le prohibió hacer eso. Durante 5 años logró escaparse de la policía y continuaba diseminando la bacteria. Finalmente se la localizó y se la mantuvo bajo custodia aproximadamente por 23 años hasta su muerte en el año 1938. Como portadora se le atribuyó aproximadamente 10 brotes, 53 casos y 3 muertes. Para el diagnóstico de la fiebre tifoidea o fiebre entérica, se pueden tomar una serie de hemocultivos. Son de elección para la primera semana de la infección, porque luego para la segunda o tercera semana disminuye la sensibilidad de este método. O sea, es muy poco probable que la bacteria se encuentre en sangre si es que se tarda más en tomar la muestra, a las 2 o 3 semanas. También se pueden tomar muestras de mielocultivo por aspiración de médula ósea. Es un método bastante bueno porque hay buena recuperación de las salmonelas y puede ser positivo. Igual cuando los hemocultivos arrojan negativo, pueden dar positivo los cultivos de médula ósea. Otras muestras que pueden ser de utilidad son las muestras de heces y las muestras de orina, donde las muestras de heces pueden dar positivo dentro de las primeras semanas de la infección.
Su máxima positividad puede ser durante la tercera semana de la infección. También el coprocultivo puede ser útil para el control post-tratamiento de pacientes y también para detectar aportadores crónicos. Esto es muy importante para las personas que trabajan como cocineros en restaurantes, bares. Tienen que tener en cuenta de que pueden estar transmitiendo esta bacteria productora de fiebre tifoidea. Pueden estar transmitiendo mediante sus platos, ¿verdad? Estas muestras entonces se siembran en medios específicos como el agar SS, medio Salmonella Shigella, y en el agar McConkey. En el agar SS se desarrollan colonias transparentes con centro negro, y en el agar McConkey se desarrollan colonias transparentes porque son lactosas negativas. En el medio SS entonces, a partir de ese medio se realizan pruebas bioquímicas de las colonias sospechosas si es que coincide con una prueba para salmonela. Entonces se le realiza la batería completa. También se le puede realizar la aglutinación con los antisueros anti-O y anti-H. También se pueden utilizar métodos automatizados para la identificación de la bacteria y métodos manuales o automatizados para el test de sensibilidad antimicrobiana o test de susceptibilidad antimicrobiana para ver si la bacteria tiene algún mecanismo de resistencia. Y es importante que se haga, ¿por qué? Porque hay bacterias salmonella resistentes a la ampicilina, que es de elección, resistente al cotrimoxazol, también que es de elección, la ciprofloxacina, que es de elección. También hay cepas que producen beta-lactamasa de espectro extendido y también hay cepas reportadas que producen carbapenemasas. Otra muestra que puede ser útil es la orina, que tiene, si bien es cierto, un valor diagnóstico muy limitado, pero es porque la bacteriuria no es continua. Puede dar un máximo de positividad a la tercera semana. Otros métodos diagnósticos pueden ser los métodos serológicos, que es el caso de la reacción de Widal, donde se buscan anticuerpos anti-O en el suero del paciente. Tiene una limitación que es la sensibilidad, que puede ser alrededor del 50% y depende mucho del estadio de la infección. Otro método es el diagnóstico inmunoenzimático, donde se buscan anticuerpos IgG, IgM contra el lipopolisacárido utilizando técnica de ELISA, pero no se utiliza de forma rutinaria este método. También se pueden utilizar otros métodos como la reacción en cadena de la polimerasa, que puede ser útil para la detección de salmonela en los alimentos, por ejemplo. Útil en brotes. En cuanto a la profilaxis, tenemos varios puntos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la vigilancia alimentaria, la búsqueda de salmonela, por ejemplo, en alimentos, tratamiento de aguas y residuos, educación de la población, correcta deposición de heces, por ejemplo, vigilancia y control de portadores, que como les dije, es muy importante, las personas que cocinan especialmente. Vacunas contra Salmonella Typhi, se pueden disponer de vacunas orales atenuadas, vacunas basadas en el polisacárido B, y hay que controlar a las personas expuestas que tuvieron contacto con una persona que tuvo una salmonelosis, una persona infectada. Y también hay que tener cuidado, tener control de las personas que viajaron en lugares donde hay casos de salmonelosis, en zonas endémicas.